Shalom amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el More Joseph, director Les Jaim, y para mí es un gusto nuevamente estar con ustedes aquí en PAB 550, como de costumbre todos los domingos a las 7:30 de la mañana. Le damos gracias primero al Dios de Abraham, Isaac y Jacob por concedernos la oportunidad de vivir un día más. Hay una práctica bien interesante dentro de la fe del judaísmo ortodoxo, y es que se acostumbra decir en las mañanas en hebreo: te agradezco, Rey viviente y eterno, por devolverme el alma en tu misericordia, grande es tu fidelidad. Esto se hace siempre que se abren los ojos al amanecer, y creo que es una práctica muy bonita, y muy reverencia mucho al Creador, porque se reconoce que Él es el que da la vida y que la quita. Así que le damos gracias a Él por concedernos un día más de vida, y a darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes. También a la familia de PAB por concedernos este espacio por tantos años, que en la mayoría de las ocasiones, el 99% de las ocasiones lo hacemos en vivo. O sea, que en estos momentos usted está escuchando a este servidor estar conectado en vivo con la emisora. Así que para nosotros es un gusto, un honor y una gran responsabilidad poder traerle a ustedes todos los domingos un mensaje relacionado a la Sagrada Escritura y a la fe del movimiento nazareno, conocido en el mundo antiguo como los del Camino o la secta de los nazarenos, lo que usted conoce luego, que luego se convierte en el cristianismo, que hasta el día de hoy se proclama. Hoy nos encontramos en el día 5 del mes de marzo del año 2023, y este día de hoy equivale al día 12 del mes de Adar, de acuerdo al calendario de Gilel. Adar es el mes previo al mes de la Pascua, al mes de Abib. Así que estamos cerca de la primavera, y con ello en las fechas señaladas relacionadas a los días sagrados y la relación que tiene esto con el mandamiento bíblico. Como usted sabe, nuestro ministerio todos los sábados estudia una porción de la Escritura, y ayer no fue la excepción. Ayer estudiamos la porción Tetzaveh. Ayer era conocido como el Shabbat Zahor, el Shabbat de Rembranza. Y la porción Tetzaveh se encuentra en el libro de Éxodo, y es en Éxodo 27, 20 al 30, 10, su lectura. Tetzaveh significa y mandarás. Y esto porque en el versículo 20 el Eterno le dice a Moisés: y mandarás a los hijos de Israel, o ordenarás a los hijos de Israel, a traer aceite de olivas para el alumbrado de la menorá, la lámpara. En el tabernáculo antiguo, que luego se convierte en una estructura fija llamada el templo, el Beit HaMikdash, la casa de la morada, existía una serie de elementos, que incluso hay una figura bien interesante perteneciente al tiempo de los romanos, donde se muestra cómo soldados romanos están cargando la menorá, se la están llevando para Roma, y nos enseña cómo era la antigua menorá del segundo templo. Dios le había ordenado a Moisés que dentro de las estructuras de la casa que había de recibir su presencia divina, como morada entre el pueblo de Israel, construyese en su interior una serie de elementos que tendrían un significado importante en la relación del pueblo de Israel con Dios, y entre ellos estaba la menorá de 7 brazos, la lámpara de 7 brazos, que representaría en el contexto antiguo el árbol de la vida, y también representaría la congregación de Israel, representaría, tendría mucho significado, la congregación de Israel, los 7 espíritus de Dios, que son los 7 espíritus del Mesías. El Mesías el Mesías será llamado, el Mesías será llamado el ungido, porque tiene sobre él los 7 espíritus de Dios, que son los 7 ojos de Dios que rodean toda la tierra. O sea, la menorá tiene un significado muy importante en la literatura bíblica, y el significado eventual que Dios le iba a dar a él en la medida que el pueblo de Israel iba conociendo los misterios de él. Y en esta porción se le ordena a los israelitas a llevar aceite consagrado para mantener el alumbrado de la lámpara dentro de la casa. Esta lámpara iba a alumbrar en las noches, se iba a encender en las tardes, y la luz debía durar hasta la mañana,
Esto porque pues durante en la noche no había luz solar, obviamente, y no permitía, no había oscuridad dentro de la casa y Dios no quería que su lugar de morada estuviera a oscura en las noches. Y luego en esta misma porción, porque todo esto está sucediendo en el Sinaí, Moisés se encuentra en la parte alta del monte recibiendo de parte del Eterno una serie de instrucciones relacionadas a el acuerdo contractual, si podemos decirlo así, el pacto que Dios hace con Israel en ese momento. Moisés también recibe instrucciones de parte de Dios de colocar, vestir a Aarón. Dios elige a Aarón para convertirse en el sumo sacerdote de esa casa, en la autoridad máxima de esa casa, y con ello traería una gran responsabilidad sobre el servicio de ella. ¿Qué representa la elección de Aarón? La elección de Aarón representa una gran responsabilidad que el Eterno le encargaría a Aarón y a sus hijos para esa función. Y hay un versículo bien interesante en el texto, se encuentra en el capítulo 28, versículo 2, después que Dios le dice a Moisés que escoja, que tomará de entre los hijos de Israel a Aarón, a sus hijos, que son en ese momento Nadab, Abihu, Eleazar y Tamar. Nadab y Abihu eventualmente mueren en el desierto por hacer una ofrenda no autorizada en el tiempo de la inauguración de la casa. Y en el versículo 2, Dios le dice a Moisés que le hará vestiduras sagradas a Aarón, y estas vestiduras serían para gloria y hermosura. Kavod u letiferet, gloria y hermosura. La palabra gloria se traduce como kavod, eh, representa algo que tiene mucho peso, algo que tiene peso. Incluso la palabra kavod, de la raíz de la palabra kavod, se utiliza en el hebreo moderno para referirse a la fuerza de gravedad. La palabra que nosotros conocemos como la fuerza de gravedad en hebreo, se utiliza esa palabra kavod, la raíz de esa palabra, para referirse a esta idea científica. Esto nos enseña lo que significaba en el tiempo antiguo esta palabra. O sea, la vestidura de Aarón sería algo que tendría mucho peso sobre él, y a la misma vez lo embellecería. Tiferet, la palabra hermosura, se conoce también como belleza, esplendor, algo que brilla. eh, y esto nos da una gran enseñanza porque Aarón representa, en este momento, Aarón comienza a representar esa persona a quien se ha consagrado para el servicio a Dios. Una persona que tiene sobre sí la carga de representar ante el pueblo lo que significa ser una persona santa, una persona escogida, separada para Dios. Y él habría de ser el representante de Dios ante el pueblo, y él habría de ser el representante del pueblo ante Dios. Él tendría 12 piedras en su pectoral, cada una tendría inscrito el nombre de los hijos de Israel, y esto nos enseña de cómo él representaría ante Dios al pueblo de Israel. Y aquí nos habla de la importancia, e incluso menciono, en su cabeza había una diadema que tenía un nombre inscrito, que algunos dicen que decía arriba inscrito Kavod Adonai, para la gloria de Dios. Eh, Algunos dicen que es Kadosh Adonai, santo para Dios. O decía Kadosh, santo. Obviamente esto, diferentes opiniones, pero sí la idea es la misma. La diadema en la cabeza representaba que Aarón, el sumo sacerdote en ese momento, era una persona que había sido consagrada para Dios. E incluso en este mismo capítulo, en esta misma porción, el capítulo 29, se habla de su consagración y cómo se debía tomar aceite de la unción, o sea, aceite que se había de tomar para ungir, y lo derramaría a su cabeza y lo ungirías. O sea que aquí nace, de aquí vemos el concepto de Mashiach, ungido, lo que usted tiene en su Biblia como Cristo. Muchas personas piensan que Cristo es el segundo nombre de Jesús, o sea, el apellido de Jesús, Jesucristo, y no es así.
Cristo es un título que viene de una palabra griega que tiene su origen la palabra hebrea que significa ungido, uno que fue ungido. Cuando se le llamaban en el tiempo antiguo con los cristianos, se le llamaba cristianos porque estaban ungidos con el Espíritu de Dios. Hoy en día el título cristiano se corresponde a una persona pues que fue bautizado de niño hizo conversión a la religión o pertenece a una iglesia cristiana. Pero no era así en el tiempo antiguo. En el tiempo antiguo, cristiano era la persona que se consideraba que sobre él moraba el Espíritu del Mesías, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que incluso los escritos nazarenos claramente nos muestran que Espíritu de Dios, Espíritu Santo y Espíritu del Mesías son lo mismo. Incluso Pablo Tarso lo menciona así en una de sus cartas. Entonces, discúlpeme que estoy tomándome el último buchecito de café. Aarón, en esta lectura, capítulo 29, iba a ser ungido para ser oficialmente consagrado para el servicio. Y esto es importante porque entonces si relacionamos la idea antigua con la idea del segundo templo en los tiempos del Mesías, una persona que recibía el Espíritu de Dios había sido separado, santificado, separado y consagrado para Dios. ¿Pero qué significa servir a Dios? Muchas personas piensan que el servicio a Dios se compete solamente a un día a la semana en un lugar específico, cumplimos con nuestro trabajo y seguimos haciendo las cosas que solemos hacer. Sin embargo, vamos a ver que el oficio de Aarón era un oficio diario. O sea, Aarón iba a servir en la casa de Dios todos los días. ¿Significa esto que todo Israel debía servir en la casa de Dios todos los días? O nosotros, por ejemplo, que seguimos la fe del Mesías y somos parte del olivo natural, tenemos que servir a Dios en una casa, lo que llaman hoy en día un templo, que yo creo que no debe ser un nombre adecuado, porque si Dios hubiese querido que el templo, que construyéramos templos físicos, pues de seguro mantendría el templo de Jerusalén en pie, que era el más hermoso, de acuerdo a los historiadores antiguos. Más bien el Eterno quiere que cada uno de nosotros nos mantengamos como templo, como casa del Espíritu Santo. Y obviamente el estudio del tabernáculo, el estudio del templo y la responsabilidad del cuidado de esto nos enseña muchísimo de cuánto cuidado tenemos que tener nosotros de la casa física que tenemos para la morada divina. Incluso eh, el tabernáculo, usted va a encontrar en una de las cartas de Pedro que él habla de cómo él debe abandonar su tabernáculo, reconociendo él que su cuerpo es también un tabernáculo, una morada para el alma, una morada para su espíritu, el espíritu del humano, que es lo que usted conoce hoy como el ego, y una morada para el espíritu de Dios, que es el espíritu del Mesías. Y como le dije, Aarón iba a ser consagrado para el servicio a Dios y sus vestiduras habían de ser para gloria y hermosura, o sea, sus vestiduras tendrían peso y a la misma vez belleza ante él. Y esto nos enseña cómo tenemos una gran responsabilidad como representantes, imagen de Dios, de también emular nuestro deber. Estoy en este sentido un poco brincando una idea que quería compartirle. Y esto porque, le digo esto porque se enseña en la tradición de Israel, incluso así los historiadores bíblicos lo prueban, que Adam Harishon, el primer hombre, el primer ser humano, el que aparece en el capítulo 2 de Génesis, fue un humano cuya labor era similar a la del sacerdote. O sea, Adán era un sacerdote que a la misma vez se le confirió el deber de rey. Esto porque en el capítulo 21, el capítulo 1, perdón, versículo 26, y así lo afirma David en el capítulo 8 de los Salmos, y también así lo afirma el, 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 el rollo de los rollos mal muertos 1Q13, si no me equivoco, 1Q3, perdón, 1Q3 de los rollos mal muertos, donde Dios dice la escritura que Dios creó a la humanidad o al humano para que gobernase sobre el mundo, para que tuviese dominio sobre la creación y la sojuzgase, o sea, la mantuviese en orden, cuidara de ella. Y usted
lee ese texto y lo toma bien superficial porque pues obviamente no conocemos el contexto antiguo de esas ideas, pero cuando vamos conocemos el pensamiento antiguo de esas ideas, nos habla de el líder de un lugar que tiene una responsabilidad de preservar el orden y mantener la justicia floreciendo dentro de ella. Y por eso cogemos el ejemplo de los líderes de las naciones hoy en día, los gobernantes, los presidentes, no existen reyes, pero en el mundo antiguo sí existían. Y estos tenían el deber de preservar el orden de la nación, sus leyes y preservar esa armonía en la vida, cuidarla. Y Adán tenía esa responsabilidad al principio de la escritura, así se entiende, pero también en el capítulo 2 dice que Dios lo colocó en el huerto para que él lo trabajase y lo cuidase. Y el huerto, cuando lo miras, lo analizas, te das cuenta que guarda una gran similitud con el tabernáculo. El tabernáculo era el lugar donde habría de encontrarse el ser humano con Dios. Y el huerto es el lugar donde Adán se encontraba con Dios. Vemos que en la escritura dice, que en el capítulo 3, que el Espíritu de Dios se movía al viento del día y pregunta por Adán, ¿dónde estás, Adán? Y ese mismo Espíritu el cual se habla en el principio del relato del capítulo 3 es el mismo que va a morar en la casa que Moisés va a construir en este texto del libro de Éxodo. Entonces, tenemos esta figura de Adán como un rey sacerdote, o sea, que habría de ser uno que tuviera responsabilidad sobre la creación y a la misma vez tenía la responsabilidad de cuidar la relación con Dios. Y ahí donde usted, incluso se dice que Shem, el hijo de Noah, el hijo de Noé, es el que continúa esa tradición de rey sacerdote y de ahí es que surge la idea de que Shem era Melquisedec. Shem, quien continuó la línea eh, ancestral de su padre, no la siguió Jafet ni Ham, se ubica en la tierra de Canaán porque es la tierra que le correspondía a la descendencia de Shem antes de que Canaán se ubicase en ella y se apropiase de ella. Esa historia bien interesante la vas a encontrar en el libro de Jubileos, que es uno de los libros que he encontrado en los Rollos Mal Muertos. Eh, Shem, ubicado allí, prepara un lugar para Dios. Ese lugar se conoce hoy como el monte de Jerusalén o el monte donde estaba al sur, en la parte baja, la ciudad de David. Y allí construye un santuario para Dios y él es el conocido Melquisedec en la historia bíblica. Y luego este título de Melquisedec se convierte en un título muy importante porque Dios le va a dar ese título a David, o sea que va a llamar a David rey y sacerdote, que él, obviamente, en el sistema, en la lectura simple del texto se está refiriendo a David, pero David no fue levantado entre los muertos en la resurrección por el poder de Dios, sino que fue levantado un descendiente suyo llamado Yeshua, llamado Jesús de Nazaret o Jesús hijo de José o hijo de Miriam. Y él fue levantado y fue designado hijo de Dios por el poder de la resurrección. Incluso eso lo dice Pablo en Romanos capítulo 1, cuando él va a hablar del evangelio que se le encomendó a él. Usted lee en el capítulo 1 de Romanos, Pablo, siervo de Cristo Jesús, un apóstol por llamamiento, habiendo sido apartado para el evangelio de Dios, el que había prometido de antemano por medio de sus profetas en Santa Escritura, o sea, el evangelio que va a anunciar Pablo, que fue apartado para ese evangelio, se encuentra en los profetas. O sea, antes de la venida del Mesías, ya ese evangelio estaba siendo anunciado en los profetas. ¿Ok? Es importante conocer eso. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Yeshua el Mesías. O sea, los profetas hablan de ese evangelio y en ese evangelio está la promesa del Hijo, de el Mesías. Dice el texto acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesús el Mesías, del linaje de David según la carne, que fue designado Hijo de Dios con poder. Otra versión dice, fue declarado Hijo de Dios. La palabra
griega en ese texto es la palabra, de un segundito que acabo de a tocar algo que no tenía que tocar, es la palabra horiscentos, que significa fue especificado, fue nombrado, ¿ok? Fue declarado hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad. El Espíritu de Santidad es lo que usted conoce como el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios, por su resurrección entre los muertos. Esto es bien importante porque con esto Pablo nos enseña de que no hay resurrección sin Espíritu Santo. Es necesario el Espíritu de Santidad para la resurrección. ¿Por qué? Porque esto sale de la profecía de Ezequiel, del Valle de los Huesos Secos, donde Dios le dice a Ezequiel que hable sobre esos huesos y que profetice sobre ellos para que entre espíritu sobre ellos. Y cuando entra el espíritu, ellos vuelven a la vida. Así que son cosas relacionadas en la escritura con el Espíritu de Santidad. Y en ese texto vemos cómo, a diferencia de David, que no fue levantado entre los muertos, porque aunque de él se habló en ese texto, se entiende que David estaba hablando mediante espíritu profético del Mesías, que sería su hijo. Y llegamos a este tema porque el Mesías habría tomar el lugar del servicio de Aarón y el servicio también del rey de Israel. O sea, habría tomar las dos posiciones en, en el plan de Dios, y por eso que vas a encontrar en la carta de los hebreos que se presenta a Jesús, a Yeshua, como sumo sacerdote según el ordenamiento de Melquisedec, ¿ok? No el orden, sino el ordenamiento. Y Melquisedec, no, esto no significa que Jesús era Melquisedec cuando habló con Abraham. Eso no lo creían los nazarenos, ni tampoco se enseña en toda la literatura que el Melquisedec es una figura divina que habría de, que, sí, que se apareció a Abraham y que habría de aparecer nuevamente. Pero sí se habla en Rollo del Muerto de Melquisedec. Hay un rollo que se llama el rollo Melquisedec y se habla de cómo Melquisedec tendría un lugar en la asamblea divina, en la asamblea donde Dios se sienta y donde está él juzgando el mundo, rodeado de los demás Bene Elohim, que son conocidos en la literatura bíblica como los ángeles, los Bene Elim. Y, y en esa literatura de los memorios se habla de cómo el Melquisedec tendría un lugar en esa asamblea y se le daría una autoridad grande de parte de Dios. Y esto es bien interesante porque esta idea la tienen los nazarenos cuando se habla del Mesías sentado a la diestra de Dios y el juicio encomendado a él. Regresando al tema de Aarón, las vestimentas de Aarón nos enseñan muchísimo con respecto al deber de cada persona que anda en el camino de la fe, representar la imagen divina con honor y con hermosura. Cuando la Escritura dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, muchas personas piensan que eso se refiere simplemente a juramento y no es así. La idea de ese precepto, de ese mandamiento, es que cada persona que ha sido santificada para Dios, ha sido llamada y escogida por Dios eh, por voluntad propia, porque la persona es el que decide si sigue el camino de Dios o no, tiene el deber de honrar a Dios con sus acciones. Y esto no es simplemente ofrendar o, o hacer oraciones como muchas personas piensan, sino es algo de la vida diaria. Es un deber de representar lo que significa ser un siervo de Dios, una persona que actúa como Dios actúa, o sea, una persona íntegra, una persona que en su boca no hay maldad, una persona que no practica la mentira, una persona que es justo en sus acciones, una persona que realmente hace una función de honor a Dios. Esto debía ser el oficio del sacerdocio y lamentablemente en la historia del pueblo de Israel, pues tenemos relatos bíblicos, específicamente profecías, o textos proféticos del estado del sacerdocio en un periodo del tiempo y el estado del sacerdocio en el tiempo del segundo templo, que conocer esto es muy importante porque
ellos son los que debieron haber reconocido que el Mesías estaba entre ellos. Al negar, y lo sabían, ellos, sacerdotes de segundo templo, sabía que el Mesías estaba entre medio de ellos, pero no querían reconocerlo porque representaría renunciar al estado político-social que estos se encontraban y vivían una vida muy envuelta en las posiciones de la élite en ese momento y no en el servicio divino. Eh, para aprovechar los últimos minutos que me quedan, muchas personas piensan que estas cosas antiguas, que estos textos antiguos, no tienen valor alguno después de la venida de Jesús, después de la muerte y la resurrección de Jesús y lo que se conoce como el Nuevo Pacto. Y lamentablemente eso se ha convertido en una constante pronunciación, y se hace en ignorancia. Eh, el estudio de las cosas escritas, reveladas por Dios en el tiempo pasado, nos va a dar mucha luz con respecto a lo que Dios desea hacer en el futuro. Si el tema central de la llegada del Sinaí en adelante del pueblo de Israel es la santificación y el deseo de Dios de morar en medio de un pueblo santificado, si ese es el tema central de la Escritura, y vamos al final del libro, si usted tiene una Biblia cristiana que llega al libro de Apocalipsis, ¿verdad? Usted va a encontrar que es la misma idea, la santificación de un pueblo separado para Dios y la morada de Dios en medio de ello. O sea, el Creador, bendito sea, desea habitar con el ser humano en este mundo. Usted va a leer textos que parecen como que chocantes, pero yo escucho a este señor decir que el deseo de Dios es moral con el ser humano en este mundo, pero yo leo textos que habla de personas estar en el cielo cantando al Señor y dándole gracias a Dios por haberlo sacado de la tribulación del mundo. Por ejemplo, el caso del libro de Revelaciones. Y leemos eso, pero no tomamos en cuenta el orden cronológico del texto. Ese texto que usted está leyendo, donde se lee en el capítulo 10, esa lectura de Revelaciones, está siendo narrado antes del final del libro. O sea, al ser un apocalipsis, que es la forma judía antigua de dar a conocer misterios que Dios le ha revelado al autor, el Apocalipsis de Juan o el libro de revelaciones de Yeshua, como se conoce el libro realmente, no, no era el único apocalipsis existente en esa época. Habían diferentes apocalipsis escritos y todos tienen más o menos la misma forma de escritura. O sea, una forma extraña de escritura donde los seres humanos son animales, en ese texto, bestias salvajes, y específicamente los que son del lado de la impureza, del lado de la maldad, representaciones del mal, como es el caso del dragón, que se habla del dragón como la representación del mal y el reino que él representa, que en ese contexto es el reino de Roma, en ese tiempo antiguo. Muchas cosas que nosotros, por desconocer la literatura judía, desconocemos, y el pensamiento judío, pues eh, malinterpretamos. Incluso yo llegué a escuchar hace un tiempo atrás de que esa descripción que hay de las cabelleras de mujer y rostro, de como de, de langostas o algo así, y la parte de atrás como de escorpión, porque esos son como que helicópteros. Y no, 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 eso es la forma de referirse a seres espirituales del mundo de la impureza, una mezcla. Recuerde que la escritura habla mucho del cuidado que tenemos que tener con la mezcla, de mezclar cosas, y eso está vinculado a la impureza. Y cómo es esos espíritus de impureza, a- 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 arropan al ser humano, lo agobian, lo destruyen, porque el ser humano no quiere regresar a Dios. O sea, se utiliza mucha idea metafórica, para exponer conceptos de los mundos espirituales que si no utilizamos idiomas y figuras para explicarlos no podríamos entender. Y así mismo sucede con el asunto de las personas que están
que dice el texto que han salido de la tribulación del mundo. Se habla, en ese sentido, si observa, se está hablando de seres humanos que pecan y seres humanos que son salvados. Y en ese entonces, y en ese sentido se enseña dentro del pueblo de Israel que toda persona que ha santificado para Dios y que se ha guardado de este mundo en el día de su muerte, pues Dios lo guarda en el jardín de los justos. ¿Dónde se encuentra Dios? Mira qué interesante, el jardín de los justos, una alusión al jardín del Edén, donde Dios se encontraba con Adán. Y tú te vas a encontrar en el texto que ellos están batiendo las palmas delante del trono de Dios. Así que una idea. O sea que hay una relación entre el jardín del Edén y el tabernáculo y el jardín de los justos. Pero estos están ahí mientras esperan la resurrección, mientras esperan que Dios ponga en orden el mundo. Y eso es lo que revela el libro de Revelaciones, en ese sentido. Entonces, el fin de Babilonia, que es en el texto de Juan una forma de referirse en el tiempo antiguo a Roma, que todavía sus tentáculos existen en el mundo, porque si usted mira el sistema político-social de Roma, todavía en el mundo de hoy lo vemos, y que se llama Babilonia porque Babilonia representa la cautividad, representa el exilio, el distanciamiento de la presencia de Dios por causa del pecado, o sea que este mundo vive lejos de Dios en ese sentido. Pues con la finalización del reino de Babilonia, que son los reinos de este mundo, viene otra vez la consagración del mundo y la purificación del mismo para que entonces Dios pueda hacer su morada en medio nuestro con los santos en la resurrección. Y esto pues nos enseña cuál la importancia que existe entre la conexión bíblica antigua y el mensaje que él luego eventualmente se va a estar revelando. Y quisiera compartir mucho más, pero el tiempo se me ha terminado. Así que yo le doy gracias al Dios de Abraham, Isaac y Jacob por este espacio con ustedes y le pido que igual que me concede gracia y amor, les conceda a ustedes gracia y amor y la oportunidad de conocer sus caminos y que podamos andar en ellos hasta el día del Mesías. Les hablo Joseph, director de Jaime. Nos vemos la próxima. Shalom.